Cuando yo asumí el Ministerio de Defensa, me encontré con una situación muy dolorosa. ¿Qué sucedió? Con la caída del primer gobierno de Ibáñez, se produjo una reacción contra el ejército y las Fuerzas Armadas. Y entonces prácticamente los militares no quisieron saber nada de política ni meterse en política. Y fueron siendo postergados en todas sus cosas. Realmente la situación material, muy especialmente del ejército, era deplorable cuando yo me asumí el Ministerio de Defensa. ¿Para qué le digo? Fui a Punta Arenas, estaban hasta vidrios rotos en las ventanas, en Punta Arenas, con ese clima, que no había recursos como para poder cambiar los ventanales, para poder pintar, para poder resolver las cosas más elementales que había en ese tiempo. En materia de ¿cómo se llama?, de armamento, igualmente también. Entonces, había que empezar, pero desde el fondo del asunto para mejorar la situación de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Yo le voy a decir que cuando me tocó ir a Balmaceda, a mí, cuando se produjo la muerte del teniente Merino, y que estuvimos a punto de ir a una guerra, ahí en primer lugar, eso fue antes de la intervención después de Juan Pablo, fue antes, mucho antes, cuando me tocó ir a Balmaceda para ver que se reanudaran las relaciones entre los ejércitos de Chile y de Argentina para poder seguir con la etapa de demarcación de los territorios, en ese instante, yo pedí una información muy clara de lo que había en ese tiempo y uno de los encargados, ahí no voy a decir quién, me dijo: ministro, sepa usted hasta dónde puede llevar las cosas, pero tenemos armamento para 6 días en caso si estalla una conflagración. Para 6 días, no hay más. Tuvimos que manejarnos así, de esa manera. Esa era una realidad. Cuando asumí yo, la Fuerza Aérea, por ejemplo, no tenía los elementos más esenciales para poder resolver sus asuntos. Estaba manejándose con aviones ya muy gastados, tipo DC-3, de ese tiempo, y ya habían aparecido mucho tiempo los DC-6. Me recuerdo que vino el terremoto y me tocó atender el terremoto, y Estados Unidos mandó un DC-6, me acuerdo, con muchas cosas y elementos para poder ayudarnos y cooperar en este asunto para resolver todo lo que había sucedido, especialmente aquí en la zona de allá y toda esa parte de aquí que sufrió mucho. Y después que atendimos a todo eso, recuerdo el embajador de Estados Unidos me dijo: ¿tiene alguna petición personal usted para hacer estas cosas? Sí, le dije. ¿Cuál? Que me deje el DC-6, le dije. Nada menos que me deje el DC-6 que mandó para acá. Y el embajador de ese tiempo lo consiguió. Y dejamos ese DC-6, fue el primer DC-6 que tuvimos ahí en la Fuerza Aérea. Pues bien, en ese tiempo, la Armada de Chile pretendía también tener una aviación naval. Y entonces, ahí se produjo una especie de encuentro porque cuando venían aquí las operaciones UNITAS y había que establecer en el mar, ¿no es cierto?, las apreciaciones, había que tener también la aviación.
Entonces la Armada decía, necesito la aviación naval. Pero la Fuerza Aérea no tenía aviones. Y entonces había que preferir en darle aviones a la Fuerza Aérea o partir, ¿no es cierto?, dándole los aviones a la Armada. Y ahí se produjo un desencuentro, que yo lo lamento profundamente, porque ahí también se produjo una discusión con la Armada para decir, bueno, las Fuerzas Armadas representan la nación, mientras que ustedes son simplemente el gobierno. Entonces, ¿quién es el que tiene que ver estas cosas? Es lo que representan realmente a la nación y los beneficios de la nación. ¿Eso era exactamente qué año? Al comienzo del año 64. Le cuento todas estas cosas para hacer ver la dificultad que había. Fíjese usted que los reajustes, las Fuerzas Armadas tenían una situación especial. Tenían un reajuste distinto de los reajustes de la administración pública. En el presupuesto nacional se establecía cuál era el reajuste de la administración pública, en fin, o se sacaba una ley especial en ese momento, y fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se reajustaban el 1 de julio en vez del 1 de enero de cada año, porque así se ahorraba medio año de recursos, tanto previsionales y de recursos de remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Y eso tuvimos que abordarlo en el primer tiempo. En el segundo año ya propusimos que en vez del 1 de julio fuera el 1 de abril, y después lo trasladamos a todo el 1 de enero. Fíjate usted que llegaba tal mal al extremo que cuando me hice cargo yo me recuerdo perfectamente el asunto. Un general ganaba 6 veces lo que ganaba un soldado raso. 6 veces. Bueno, logramos, después de mucho esfuerzo, en fin, dejarlo en 13 veces, casi el doble. Pero de todas maneras, todo esto era insuficiente. Después se logró traer los Hawker Hunter, en fin, en una muy buena gestión que se hizo en ese aspecto después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y se empezaron a traer elementos a la Fuerza Aérea para modernizarla y ponerla a tono. Entonces había dificultades extremas, pero en materia de remuneraciones siempre fueron insuficientes. ¿Por qué razón? Porque decían, cuando iba al Congreso, los parlamentarios no querían saber de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, decían, no las entendemos. Entonces, lisa y llanamente, le pasaban el bulto al Ejecutivo. Le daban una facultad extraordinaria para que dictara un decreto con fuerza de ley fijando las remuneraciones. En ese sentido, así se batieron las cosas y se batieron mal. ¿Por qué razón la gente no se cercioraba? ¿Cómo pueden pagarle a un general tan poco? Decían. Entonces, pero ¿saben ustedes de los 18 o 20 generales que hay en este momento y los 15 o 20 almirantes que hay en este momento y los tantos generales de la Fuerza Aérea que hay en este momento y que todos juntos no pasan de 100? ¿Sabe cuántos son con la carga previsional que tienen las remuneraciones? Porque salían ganando, reajustados, lo que ganaban en servicio activo, lo que se retiraban. Por ejemplo, yo me recuerdo una cifra, que los almirantes retirados en este momento eran cerca de 600. Entonces eran cosas muy difíciles de abordar. Y en esas condiciones pilló un poco la máquina de este asunto. No se supo abordar a tiempo, en ese tiempo que estoy hablando. Yo ya había dejado el ministerio.
no se supo en ese tiempo acceder a lo que se estaba pidiendo en ese instante por parte de las Fuerzas Armadas. Y se hizo fuerte en ese sentido para hacerlo.